Y la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 15, versículo 17 al 23. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. La oración del hombre y la respuesta de Dios. La oración debe estar basada en nuestros sentimientos, en nuestras dificultades y en nuestros problemas. Por eso es que no funcionan las oraciones aprendidas, ni oraciones escritas, porque cada día las necesidades son diferentes, los problemas son diferentes, de tal manera que hemos de estar nosotros siempre clamando al Señor de acuerdo a lo que estamos padeciendo o necesitando. No hemos de estar con esas oraciones viejas, pasadas de moda, que a veces está orando por Alejandro y está pidiendo Dios te salve María. Oraciones que no valen, oraciones que no sirven, oraciones que te deshacen en el espacio. La oración debe ser sacada del alma, del corazón, basado, dije, en su necesidad de hoy o su gratitud con Dios, ya que la oración no solamente es para pedir, es también para alabar, para glorificar, para exaltar el nombre del Señor. De manera que la oración no consiste en la abundancia de palabras. La oración efectiva tampoco consiste en oraciones y palabras rebuscadas, sino en base a la necesidad del individuo. Debe ser muy objetiva y la oración debe ser una petición bien enfocada, de tal manera que usted sabe qué es lo que está pidiendo. Usted sabe lo que está pidiendo, porque algunas veces hay hermanos que se ponen a orar y piden de todo en la oración, de todo, todo. Y cuando preguntamos, hermano, ¿cuál es su petición? Yo le pedí de todo al Señor, hermano. Yo quiero decirle, esa oración no tiene respuesta. Usted tiene que estar bien definido qué es lo que está pidiendo, qué es lo que necesita. Por eso dije, debe ser una oración objetiva, que usted esté viendo lo que está queriendo y lo que necesita. Lo que sí quiero aclarar es que Dios nunca responde a deseos, a sentimientos meramente falsos. Dios siempre responde cuando hay una necesidad. ¿Por qué razón está que la oración en un aprieto sí tiene respuesta rápido? Porque la persona se concentra en lo que está pidiendo. Pero hay oraciones en las cuales usted está pidiendo algo que todavía no lo necesita y el Señor no se lo va a dar ya. Se lo va a dar cuando realmente sea la hora. Por eso es que siempre decimos, Dios no responde antes ni después, sino Dios responde en el momento preciso. Por eso es que decimos, Dios no llega tarde, Dios no llega temprano, Dios llega justo a tiempo. ¿Por qué? Es el momento que necesitamos, es allí donde está la mano del Señor. Imagínense, por ejemplo, el apóstol Pedro, se sale de la barca y empieza a caminar por las aguas. Y cuando él quita la mirada del Señor y la pone en los demás y en el viento recio que está, pierde el equilibrio y va hundiéndose. Y cuando él se hunde en el agua, antes que la boca se le cubra de agua, grita, Señor, sálvame. Y inmediatamente el Señor lo tomó de la mano, lo levantó y lo sacó. Imagine que el Señor hubiera permitido de que, bueno, la oración Pedro pidió, pero mañana le voy a contestar. Mañana ya era un cadáver. Así que en el momento que él necesitaba es cuando el Señor le dio la respuesta. ¿Por qué? Porque ese era el momento
que él necesitaba. Pero hay oraciones que usted no tiene respuesta hoy. Sí, ¿por qué? Porque realmente lo que está pidiendo no es urgente. Entonces yo estoy ocupado en otras cosas que son urgentes. Por eso algunas veces en la Biblia encontramos que hay oraciones almacenadas que Dios tiene. Dios tiene lugares llenos de oración. Dice que son el incienso que están delante de Dios. Ese incienso que está quemando son oraciones que detienen allí. Hay oraciones archivadas. Hay oraciones que son respondidas aún hasta después de que la persona ha muerto. Usted me dice, ¿para qué? Bueno, hay algunas peticiones que la madre ha tenido por sus hijos. Y se murió y los hijos rebeldes no quisieron servir al Señor. Después que la hermana se muere o el hermano se muere, entonces vienen llegando a la iglesia como respuesta a aquella oración que tuvo la madre de estos muchachos. Así hace Dios. El hijo pródigo, todo lo conocemos y todo lo hemos leído en la Biblia. Conoce bien usted esta parábola que el Señor enseña de este muchacho. Mientras este muchacho tenía todo lo que necesitaba, nunca se acordó de orar, porque no tuvo necesidad. Y así hace la gente hoy día. Si no tiene necesidad, no ora. He dicho que la oración no solamente es llegar a pedir. La oración es también llegar a dar gracias, a alabar al Señor. Si no tiene nada que pedir, venga a dar gracias. Alabe al Señor en la oración. Aquí notamos que aún ni su padre, él había tenido ese sentir. Cuando se encuentra en desgracia, en pobreza, y cuando sus únicos amigos hoy son los cerdos, y su comida, la sobra que los cerdos dejan, entonces él dice, ¿cómo es posible? En la casa de mi padre hay comida, hay alimentación, hay donde buen espacio, y yo aquí en medio de cerdos y comiendo basura. Yo me levantaré. La oración manifiesta necesidad. Compuso su oración. Reconoce que su condición se debe a que ha defraudado a su padre y ha mal administrado sus bienes, la fortuna que su padre le dio. Mirando su condición, fue que se inspiró y dijo, yo voy a ir. Lo bueno es esto, que no solamente lo pensó, su oración fue aún mezquina, pero no lo pensó solamente, sino la puso en acción. Su condición era tan triste que él mismo se dio el lugar. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Así somos los humanos. Muchas veces nos condenamos a nosotros mismos, nos degradamos, nos ponemos en el lugar del condenado sin oír la respuesta de Dios. Y él dice, hazme como uno de tus jornaleros. El hijo pedía de acuerdo a sus obras, de acuerdo a su proceder, de acuerdo a su desgracia. El padre fue movido a misericordia, gracias que nuestro padre no es vengativo, ni complace aún castigar a las personas. Él no se complace en eso. Él quiere ser de bendición. Él quiere ser nuestra ayuda. Dios no se ríe castigando a nadie. Los seres humanos son los que se maltratan por sí solos. El Padre dijo, sacad el mejor vestido, poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el toro gordo, también matadlo y hagamos fiesta, porque este mi hijo era muerto y ha revivido. Te había perdido y ahora es encontrado. Nuestra mezquindad y la amplia misericordia de Dios. El pródigo ya no quiere ser hijo, quiere ser un jornalero nada más. Él mismo se da lugar. El padre ni oyó siquiera la oración, simplemente vio su necesidad y así le respondió de acuerdo a su necesidad. El hijo no supo expresar su necesidad, pero el padre le entendió la necesidad que tenía. Puede ser, hermano, que cuando usted llega al lugar de la oración, no articula bien sus oraciones, sus palabras. Pero a pesar de todo eso, Dios le entiende. Dios entiende el corazón
Dios entiende la necesidad. Aunque usted no tenga palabras, pero tiene un sentimiento en su vida, una necesidad profunda en su ser que usted es incapaz de resolverlo, Dios lo va a hacer. Nunca podemos agradar a Dios con nuestras palabras, pero sí Él entiende nuestra necesidad y responde a lo que le pedimos. Por tanto, hermano, acércate al lugar de la oración, únete con todos los demás hermanos y juntos hablemos al Señor. Por favor, le digo, si usted va al culto de oración, no vaya a servir de estorbo para otros. Llegue para ser de bendición y unirse con los demás en la oración. Si alguna vez usted no tiene que pedir, por lo menos permanezca en silencio. No esté allí hablando con los demás vecinos o leyendo la Biblia en voz alta. El momento en que la iglesia está en oración, no es hora de estar leyendo. La lectura la puede hacer en la casa cuando llegue, pero al templo vaya a orar, a darle gracias al Señor, a bendecir el nombre del Señor. Sea un agradecido, y como agradecido, alabe el nombre de Dios, glorifíquele y dele gracias por todas las bendiciones. Yo creo que si no tiene nada que pedir, sí tiene de que dar gracias por la vida, por la salud suya, de los demás, y orar por los demás hermanos. Así que de esa manera tenemos fuerza cuando oramos los unos por los otros. Y siempre hágalo todo en el nombre de Jesús, porque Jesús es el nombre